Hola a todos, buenas tardes. Soy François Geffinel, el CEO de Sodexo Beneficios e Incentivos España, y llevo trabajando casi 15 años en el grupo Sodexo. En primer lugar, muchísimas gracias, Karina, por tu invitación a vuestra convención. Desafortunadamente, este año no puedo asistir físicamente a vuestra convención. No era el caso el año pasado tenía la suerte de estar con vosotros, pero un poquito como asistente, y este año va a ser al revés. Yo quiero daros algunas palabras y hablar un poquito de Sodexo Beneficios e Incentivos. Ofrecemos, por supuesto, servicios de calidad de vida como vosotros, y al fin son beneficios para empleados y que van a tener un impacto en el compromiso del empleado, pero también en su conciliación y también en su bienestar. Nuestros productos, hay productos que seguro conocéis, digamos lo más conocido es el vale de comida, pero también ofrecemos otros servicios, un cheque guardería, una tarjeta de transporte y desde hace algunos meses un servicio de deporte y de wellness que se llama Gym for Less. Nuestro, digamos, volumen de negocio es alrededor de 300 millones de euros. Tenemos más de 3.500 clientes. Estamos en contacto cada día con 250.000 empleados, beneficiarios. Tenemos una red de afiliación de casi 40.000 establecimientos y somos una organización de 120 personas. ¿Cuál es nuestro foco desde hace algunos años? Claramente la transformación de nuestra empresa. Y al fin es pasar de un negocio de B2B, puro de B2B, a un negocio de B2B2C. Y eso viene de la digitalización de la sociedad en general. Para ser muy concreto y muy claro, o nos transformamos o nos quedamos obsoletos. Entonces, desde hace ahora 2 años, trabajamos en la transformación de Sodexo Beneficios e Incentivos España. Y concretamente, ¿qué hacemos? En primer lugar, la digitalización de nuestros productos. Por ejemplo, la tarjeta restaurante, también el pago móvil, pero también la digitalización de todos los puntos de contacto que tenemos con nuestras comunidades de clientes, que son de un lado el cliente o un departamento de recursos humanos, los beneficiarios, usuarios de nuestros servicios al día a día, y también toda nuestra red de comercios. Digitalización también en términos de herramientas internos. Por ejemplo, hemos digitalizado toda la cadena, digamos, o todo el proceso de venta para pequeñas empresas y que se hacen únicamente de manera digital. Todas estas pymes o estos leads vienen a través de nuestra web o las redes sociales o nuestros contenidos digitales, y luego hemos automatizado todo el proceso de venta. Hay otros ejes en esta transformación, no voy a ir en detalle, sería un poco largo, pero hay tema claramente de excelencia en el pago,
hay tema de client centricity, ser enfocado, que toda la organización sea enfocada al cliente. Y además tenemos temas de diversificación en nuestros servicios con, digamos, una línea directa que es mejorar la experiencia de un empleado en su día a día. El último punto que, digamos, quería un poco hablar con vosotros es sobre las sinergias. Y las sinergias entre Sodexo Beneficios Incentivos y Sodexo On-Site. Yo diría, además de las sinergias comerciales, yo creo que hay otro tipo de sinergia que podríamos poner en marcha y más en términos de servicio. Dos ejemplos. Primer ejemplo serían los restaurantes de Sodexo On-Site con la tarjeta restaurante de Sodexo Beneficios Incentivos. O segundo ejemplo, en el, digamos, terreno del wellness corporativo y deporte de Sodexo Beneficios Incentivos con toda la expertise en términos de nutrición de Sodexo On-Site. Yo creo que podemos ir más allá, o podríamos ir más allá y realmente empezar a diseñar propuestas de valor más común y entonces única y que permitiría de crear diferenciación vis-à-vis de nuestra competencia y también crear más valor para nuestros clientes. Bien, ahora solo os deseo lo mejor en vuestra convención y espero sinceramente veros pronto y entonces hasta luego y hasta pronto. Gracias.